a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar una calculadora utilizando una interfaz gráfica de usuario. En este caso vamos a utilizar una librería llamada Tkinter, la cual ya viene preinstalada cuando nosotros instalamos nuestro intérprete de Python. Muy bien, el ejercicio lo que nos pide es que realicemos una calculadora utilizando una interfaz gráfica, específicamente Tkinter. Para los que se preguntan qué significa Tkinter, pues viene de las palabras Tool Kit Interface o kit de herramientas para interfaces, ¿no? Para crear interfaces gráficas de usuario. La siguiente condición es que modifiquemos el color de fondo de la ventana, que modifiquemos el color y el tamaño de los botones y que creemos un display o pantalla donde se muestren los cálculos y también le tenemos que cambiar el color. Vamos a agregar también funciones a los botones y al display. Muy bien, como ya lo habíamos dicho, los únicos elementos que vamos a agregar, los únicos widgets que vamos a agregar a nuestra interfaz, pues son botones y nuestro display. Para agregar los botones vamos a utilizar la palabra buttons y para agregar nuestro display vamos a utilizar entry. Aquí les dejo una tabla de colores, no son todos, si ustedes gustan investigar un poquito, se meten a su navegador, buscan los colores para Tkinter y les va a aparecer una tabla más grande donde ustedes pueden escoger los colores que ustedes quieran para agregar a su interfaz gráfica. Les comento que estos colores son los que reconoce nuestro intérprete de Python. Muy bien, los métodos que vamos a utilizar para configurar nuestra pantalla van a ser title, el cual nos asigna un título a nuestra ventana, a nuestra interfaz. Vamos a utilizar el método configure, lo cual nos permite cambiar el color de fondo de la pantalla, agregar bordes, etcétera. Vamos a utilizar el método icon bitmap, el cual nos permite modificar el icono que ya tiene por defecto pues nuestra interfaz de Tkinter. Vamos a utilizar el método geometry, el cual nos permite cambiar el tamaño de nuestra ventana. Cuando nosotros recién abrimos una ventana, pues nos aparece con ciertas dimensiones. Nosotros posteriormente podríamos modificarlo, o si lo queremos hacer podemos evitar que se cambie el tamaño de esta pantalla. Como no vamos a meternos mucho en eso, vamos a hacer una calculadora bastante sencilla, pues vamos a agregarle, o si queremos no lo tenemos que hacer, un tamaño de pantalla. Antes que nada, para agregar los widgets, los objetos a nuestra interfaz, vamos a ver que es necesario ubicarlos en una posición específica dentro de nuestra interfaz. Para ello tenemos tres opciones. La primera es grid, la segunda pack y la tercera es play. Cada una funciona de manera diferente. En este caso el método que vamos a utilizar es el método grid. Para ajustar el tamaño de los botones vamos a utilizar las siguientes palabras. Width es para modificar el ancho, height es para modificar el alto, column span nos permite expandir alguno de nuestros widgets a lo largo. En el caso de column span a lo largo de dos o más columnas, y row span nos permite alargar nuestro objeto dos o más filas. Muy bien, y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Ok, en este caso ya tengo un archivo creado que se llama mi primer calculadora y es un programita de Python, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer para crear cualquier interfaz gráfica de usuario es agregar tres líneas de código bastante sencillitas. La primera de ellas es decirle que desde nuestra biblioteca o nuestra librería de Tkinter vamos a importar todos los elementos. ¿Cómo hacemos esto? Pues escribimos from Tkinter import all, ¿no? Importa todo. Ese asterisco lo que significa es todo. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una variable que la cual nos va a permitir almacenar nuestra interfaz gráfica. En este caso yo le voy a llamar ventana. ¿Ok? Y la cual va a contener nuestra interfaz gráfica. Esto se indica de esta manera.
Muy bien. Y ya para terminar, lo único que vamos a hacer es crear un bucle, y lo que va a hacer este bucle es que va a estar monitoreando todo lo que sucede dentro de nuestra interfaz. Si nosotros escribimos algo, si presionamos un botón, todos los cambios que sucedan en nuestra interfaz gráfica van a estar monitoreados con el siguiente bucle. Entonces vamos a escribir el nombre de nuestra interfaz, en este caso le pusimos ventana, y le vamos a agregar el método main_loop. Abrimos, cerramos paréntesis. Este es uno de los métodos que no requiere algún argumento, ¿ok? Entonces lo podemos dejar de esta manera. Si en este momento yo guardo y ejecuto, esta ventanita que me acaba de aparecer aquí es la interfaz gráfica que yo acabo de crear. Si se dan cuenta, en la parte superior me aparece una plumita que es el icono de Tkinter, y TK, que mientras yo no cambie el nombre de la ventana, pues me aparece como por defecto TK. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer widget. Para hacerlo, vamos a ponerle un nombre. Igual, hay diferentes maneras de hacerlo. En esta ocasión voy a agregar un elemento que se va a una variable que se va a llamar display. En este display voy a agregar un elemento entry, el cual se va a ubicar dentro de mi ventana. Entry sí requiere argumentos, y el primer argumento que voy a poner siempre es en dónde se va a ubicar. En este caso será en ventana. Muy bien. Voy a guardar y ejecuto, y observamos que no se ha modificado nada, no hay ningún cambio y no se ha agregado mi display. Esto sucede porque yo necesito indicar en qué posición de mi ventana se va a ubicar ese display. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a llamar a mi entry, en este caso yo lo tengo almacenado dentro del display, y voy a utilizar el método grid. En el método grid me pide al menos dos argumentos. Lo puedo poner en el orden que quiera, pero tengo que indicar la fila y la columna donde se va a posicionar. En este caso yo quiero que se posicione en la fila 0 y en la columna 0. Muy bien. Muy bien. En este momento, si yo ejecuto, pues me aparece mi ventana. Mi ventana se ajusta automáticamente a su contenido. En este caso, como únicamente tengo mi display, pues me reduce el tamaño, se ve muy pequeñita mi ventana, pero pues ya tengo agregado mi display. Yo ya puedo escribir aquí si así lo quisiera. Ahora, lo que sigue es crear los botones. Entonces vamos a agregar un comentario para saber qué es lo que estamos haciendo y no perdernos después. Muy bien. El primer elemento que vamos a agregar en nuestra calculadora, pues vamos a empezar por los números, desde arriba hacia abajo. El primer elemento es un botón que va a contener el número 7. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear un botón, siempre escribiendo la palabra button con mayúscula. Vamos a ubicar a nuestro botón dentro de nuestra ventana. Entonces escribimos ventana. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregar la posición dentro de la ventana. De la misma manera, utilizando el método grid. De la misma manera, vamos a especificar en qué fila y en qué columna. Yo voy a decirle que se va a ubicar en la fila 1 y en la columna 0. Muy bien. En este momento, si yo guardo y ejecuto, pues me aparece mi interfaz de la siguiente manera. Me aparece el display y ya me aparece aquí el botón. Pero ese botón no tiene números y no me indica que simplemente me aparece un botón aquí que yo puedo presionar.
Lo siguiente que vamos a hacer pues es agregar el texto. Vamos a ponerle coma y vamos a ponerle text igual a, y en este caso yo quiero que contenga únicamente el número 1. Guardo y ejecuto, pues observo que me aparece aquí ya el número 1. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar el resto de los botones. Yo lo único que voy a hacer es copiar y pegar para agregar únicamente los botones con número. Vamos a tratar de hacer nuestra interfaz, nuestro código de una manera un poco ordenada. Entonces vamos a poner primero los números y vamos a separarlos de 3 en 3. Lo que sigue es ubicarlos en su ubicación correspondiente. Muy bien, una vez que terminamos de agregar nuestros botones, vamos a guardar y ejecutar para ver cómo nos está quedando. En este caso nos aparece un poco extraño. ¿Por qué? Porque nuestro entry ocupa toda la columna 1. Para solucionar esto, pues vamos a utilizar otra palabra que se llama column span, la cual nos permite expandir nuestro widget dos o más columnas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a expandir los 5 columnas. Vamos a ponerle aquí column span igual a 5, ¿no? Anticipándonos a que nuestra interfaz gráfica se va a componer por 5 columnas. Si guardo y ejecuto, pues ya se ve un poco mejor, ¿no? Ya se expandió una, dos, tres y aquí se ve muy pequeño, pero otras dos columnas. Se expandió 5 columnas. A continuación lo que voy a hacer es copiar y pegar nuevamente estos 3 elementos y los voy a colocar en la fila 4. Dependiendo del editor de código que ustedes estén utilizando, pueden seleccionar 2, 3 o más elementos. En mi caso, como estoy utilizando Sublime Text, lo hago presionando la tecla control y al mismo tiempo selecciono los elementos que quiero modificar. En este caso el 3 de estas 3 filas, y los voy a reemplazar por el número 4. Se dan cuenta, se modifica automáticamente en las 4 filas y ya no tengo que hacerlo uno por uno. Muy bien, ahora simplemente voy a modificar los elementos. En este caso le voy a poner punto, lo voy a poner entre comillas, aquí le voy a poner 0 y aquí le voy a poner igual, pero lo voy a poner entre comillas. Muy bien, guardamos, ejecutamos y nos aparece de la siguiente manera, ¿no? Ya tiene un poco más de forma nuestra calculadora. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es agregar los botones que contienen nuestros operadores, en este caso suma, resta, multiplicación y división. Y listo. En este caso yo ya agregué los elementos
que observamos aquí, ¿no? Si ustedes quisieran modificar esto por, no sé, x cuadrada, por el símbolo que ustedes quieran, lo pueden hacer. De la misma manera, yo estoy escribiendo una diagonal, pero si ustedes quieren agregar un signo de división, igual pueden buscar ahí en internet cuál es el Unicode para agregar el signo de división. En mi caso yo lo voy a dejar así. Y listo, una vez que ya tenemos nuestros elementos creados, ya que tenemos creadas todos nuestros botones, todas las teclas de nuestra calculadora, lo que sigue será agregar un tamaño de ventana, agregar los colores, el formato, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a realizar ese procedimiento. Lo primero que voy a hacer para no tener que escribir en cada uno de estos elementos el ancho y el alto que le quiero asignar a cada botón es crear algunas variables. Entonces voy a crear una variable que contenga el formato de los botones. Lo voy a agregar aquí como un comentario. Y lo que voy a hacer es crear un ancho de botón, que en este caso yo le voy a asignar 8 unidades de pantalla, 8 píxeles. Voy a agregarle un alto de botón y en este caso le voy a asignar un alto de 3 y le voy a agregar también un color, que pues ya les adelantaba que si yo quisiera podría agregar directamente, puedo seleccionar alguno de estos colores o si ustedes saben agregar colores de manera hexadecimal o colores RGB, que pues no es que se puedan agregar los colores directamente con RGB. Esto lo digo por un alumno que me preguntó si se podía trabajar con RGB, no directamente, pero sí se puede agregar código hexadecimal para cambiar los colores, que pues es básicamente lo mismo y es lo que vamos a hacer a continuación. No vamos a utilizar los colores de la tabla, sino que vamos a agregar los colores con un código hexadecimal, ¿no? Entonces ese código va a ser el siguiente. Yo le voy a poner uno que ya tengo aquí, que tenemos que indicar comenzando por un signo de numeral y vamos a escribir el código que ustedes, bueno, el que ustedes quieran, ¿no? 74 7 F91, ¿no? Ese color, y lo tienen que escribir entre comillas. Ese color, ustedes se pueden ir a su navegador de internet y se pueden ir directamente a esta página. La página es HTML Color Codes. Y aquí pueden seleccionar de una paleta de colores el que a ustedes les agrade, ¿no? Si quieren un color verde, un verde puro, etcétera, pueden escogerlo de esta paleta. Y aquí en la parte superior les aparece el código hexadecimal. A continuación les aparece el código RGB. Y de este lado, si ustedes quieren escribirlo, pues también aquí les aparece del verde, perdón, del rojo, del verde y del azul. O si quieren trabajar con un modelo de color CMYK, pues también aquí les aparece el color. En este caso, como vamos a trabajar directamente con código hexadecimal, pues pueden copiar desde aquí el número que les aparezca. En mi caso, yo voy a trabajar con este color, que fue el que me gustó. Y pues listo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a agregar estos parámetros que acabamos de crear aquí? Pues dentro de nuestros argumentos del botón vamos a escribir la palabra BG, que es de background, para asignarle el color, ¿no? Vamos a decirle que el color de fondo va a ser pues el que nosotros declaramos como color de botón, ¿no? O color botón. Ahí está, color botón. También vamos a poner el ancho y el alto. Vamos a ponerle un width de ancho del botón y vamos a agregarle un alto
que es el que declaramos como alto botón. Podemos guardar y ver cómo se va a visualizar nuestra calculadora. Listo. Entonces, del tamaño de nuestros botones va a ser lo que se muestra aquí. Ahora, lo que voy a hacer a continuación únicamente va a ser copiar y pegar en cada uno de los botones los parámetros que le acabo de señalar. Listo, guardamos, ejecutamos y vemos que se ve de la siguiente manera. Por ahí me faltó el 8 y el 9, vamos a corregirlo. Y listo, se ve de esta manera, ya los botones tienen un tamaño más uniforme y ya agregamos el color de fondo de cada botón. Muy bien, pero si alcanzamos a ver aquí en los bordes o si ampliamos nuestra ventana, observamos que mi ventana tiene el mismo color gris, pues que no me gusta, ¿no? Además, el ejercicio nos solicita que cambiemos el fondo de pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vámonos para acá y vamos a agregar un nuevo comentario. Muy bien, entonces los métodos que vamos a utilizar y que vamos a agregar a nuestra ventana van a ser los siguientes. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el título a mi ventana. En este caso vamos a utilizar el método .title. Esto lo que hace es que me permite modificar el título y en mi caso ustedes le pueden poner su nombre, el nombre nada más de calculadora o lo que ustedes quieran. Yo voy a escribir mi primer calculadora. Listo. El siguiente elemento que voy a modificar de mi ventana es voy a utilizar el método configure, lo que nos permite cambiar el fondo de pantalla para que no se vea así de ese color gris tan clarito. Igual lo voy a mantener gris, pero de un color más oscuro, ¿no? Entonces vamos a ponerle ventana punto configure y le voy a cambiar el fondo. En este caso sí voy a escribir la palabra completa background y le voy a asignar un color ahora sí de mi tabla, que es el gris 26. Le voy a poner gray 26, ¿no? Si revisan la tabla que les compartí, pues por ahí aparece este color. Y el último parámetro que le voy a modificar es que le voy a cambiar el icono. A mí no me gusta que aparezca esa plumita. Por defecto aparece esta pluma. Si ustedes quieren le pueden agregar el icono de una calculadora. En mi caso, nada más para que se note que lo hice yo, voy a poner un icono en miniatura de mi foto, ¿no? Y aprovechando que estamos aquí, si se dan cuenta ustedes, pues ya de fondo de mi ventana nos aparece un color gris, el gris 26 que les había indicado hace un momento, pues ya nos aparece de fondo de pantalla. Muy bien, entonces del mismo modo voy a cambiar el icono con el siguiente método, que es icon bitmap. Y en su caso, en caso de que ustedes tengan este icono almacenado en otra carpeta, tienen que escribir la ruta completa donde se encuentra. En mi caso, pues a propósito yo lo puse dentro de la misma carpeta, que en este caso es el escritorio. Y para hacerlo más fácil, le puse como nombre de archivo del icono, pues nada más yo.ico. Entonces voy a agregar diagonal invertida y le pongo yo.ico. De lo contrario, si ustedes no lo tuvieran en la misma carpeta, tendrían que escribir toda la ruta y es importante que les mencione que no utilizan diagonal, sino diagonal inversa. ¿Ok? Entonces vamos a guardar, ejecutamos y me marca un error. Me marca un error porque la ruta tiene que estar escrita entre comillas, ¿no? Como si fuera una cadena de texto. Ahora sí,
vamos a intentarlo de nuevo. Si se dan cuenta, aquí de muy pequeñito, pero pues probablemente si ustedes no han visto esta fotografía no sepan lo que es, pero bueno, es mi foto. Listo, entonces en este momento acabamos de cambiar la configuración de nuestra ventana y lo que sigue, porque también me lo solicita el problema, es modificar el formato de nuestro display, ¿no? De este display que tenemos aquí, pues vamos a modificar algunos elementos, ¿no? Pues nos podemos ir directamente aquí a donde declaramos que se va a ubicar dentro de nuestra ventana y podemos agregarle diferentes argumentos. En este caso yo voy a cambiarle el tamaño de letra, voy a cambiarle la fuente también y esto lo hago con la siguiente palabra. Font es para cambiar la fuente. Entonces yo le voy a decir que la fuente va a ser un tipo de letra Arial y el tamaño va a ser de 20. Además, quiero que se vea en negritas lo que se escriba en el display, entonces le voy a escribir bold y listo. Esa sería toda la modificación que le haría a la fuente. Ahora, también podemos agregarle un borde. En este momento, si yo lo ejecuto, bueno, pues podemos alcanzar a visualizar que se hizo un poquito más alto y más ancho, pues con la intención de que quepa el nuevo tamaño de letra que acabamos de escribir, ¿no? Si yo escribo aquí, pues me aparece con un tipo de letra Arial, me aparece negritas y con un tamaño de letra 20. ¿Ok? Pero para empezar no quiero que empiece a escribir de izquierda a derecha. Si ustedes se fijan en sus calculadoras, se empieza a escribir de derecha a izquierda. Entonces vamos a cambiar eso y para que se vea un poquito mejor, como que tenga forma de una pantalla de verdad, pues vamos a agregarle un pequeño borde. Borde se agrega con la palabra o bueno con las letras BD que es de border y aquí le tenemos que asignar el tamaño del border. En este caso yo se lo voy a dar un borde pequeño de 15 píxeles y un ancho de 4 píxeles, ¿no? Esto lo que hace me agrega ese borde y me agrega un ancho también de 4 píxeles, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es que le voy a poner un fondo. Igual le voy a poner un background. En este caso, cuando estamos en un entry, le ponemos BG igual a. Y en este caso le voy a poner un color aqua. Y como ya les mencionaba, yo no quiero que me lo justifique de izquierda a derecha, quiero que me empiece a escribir de derecha a izquierda. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un justificado hacia la derecha. Entonces, entre comillas voy a escribir right. Guardamos, ejecutamos y por ahí cometí un error. A ver, escribí Justify, aquí no es F, es J. Ya nos aparece aquí nuestra ventana. ¿Ok? Entonces, en este momento, si yo empiezo a escribir, se dan cuenta, ahora sí empieza a escribir de derecha a izquierda. Ok. Entonces, pues eso era lo que estábamos buscando. Ya se ve un poco mejor nuestra calculadora. Ya modificamos el tamaño y el color de fondo de los botones de mi ventana. Cambiamos el título de la pantalla y cambiamos el formato de nuestro display. Muy bien, ahora lo único que nos falta es agregar las funciones a cada uno de los botones y pues estaríamos terminando nuestra calculadora.
Muy bien, y lo que sigue ya es bastante sencillo, ya nada más vamos a agregar nuestras funciones a cada uno de los botones para que nuestra calculadora sea funcional. Lo primero que vamos a hacer es dentro de nuestro display vamos a agregar otro elemento que se va a llamar text variable. Text variable lo que me permite es escribir dentro de mi display, ¿no? Entonces vamos a escribir text variable y le decimos que va a ser igual a lo que se almacene dentro de una variable que voy a crear en un momento, que le voy a llamar input text. Ok, una vez que ya tenemos eso dentro de nuestro display, pues vamos a declarar la variable. Vámonos acá al inicio y vamos a crear esa variable. Y lo que voy a hacer es que lo que sea que se almacene ahí se va a guardar como si fuera un texto, una cadena de texto. Suena un poco extraño, pensando en que cuando hacemos una operación en nuestra calculadora lo que queremos es resolver ecuaciones con números, ¿no? O operaciones con números. Entonces vamos a hacer que lo que se almacene ahí se almacene como si fuera una variable de tipo texto. Esto lo hacemos con la siguiente palabra, string variable. Perdón, es string var, nada más. Y listo. Muy bien, una vez que ya tenemos creada esta variable, vamos a crear ahora sí nuestra función. Y va a ser la cual vamos a utilizar con cada uno de nuestros botones. En este caso yo voy a definir una función que se va a llamar btn click y va a contener argumentos. El número que nosotros escribamos cada vez que presionemos un botón, pues ese va a ser nuestro argumento. En este caso yo le voy a poner pues como nombre num. Y lo que va a hacer esta función es lo siguiente. Voy a crear una segunda variable que se va a llamar operador. En esta variable se va a almacenar todo lo que yo vaya escribiendo, todos los botones que yo vaya presionando se van a almacenar dentro de esa variable. Entonces voy a escribir operador y a eso lo voy a concatenar con una nueva cadena de texto que va a ser pues el siguiente número que sea presionado, ¿no? Y nuevamente, como quiero que sea una cadena de texto, voy a poner str y listo. A continuación lo que voy a hacer es que voy a escribir dentro de mi display lo que sea que se haya almacenado en esa variable, y eso lo voy a hacer con la variable que ya había declarado anteriormente dentro de mi entry, que era input text, y voy a utilizar el método set, el cual me va a permitir poner dentro de mi display el contenido de esa variable. ¿Cuál variable? Pues la variable operador. Y listo. Bueno, aquí me está faltando algo. Como estoy utilizando una variable, aquí pues la tengo que declarar y ya está declarada aquí arriba, pero como la voy a utilizar tanto fuera como dentro de mi función, es necesario declararla como una variable de tipo global. Entonces lo que vamos a hacer es declarar con la palabra global a mi variable operador. Y listo. Entonces también aquí en esta parte donde acabo de declarar mi input text, pues también voy a declarar esa variable operador, que originalmente va a tener un valor nulo, es decir, que va a estar vacío, no va a contener ningún texto. No le voy a poner un valor de 0, sino nulo. Le voy a poner un valor vacío. De esta manera, y como es una cadena de texto, pues lo pongo con comillas. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer pues es probar si funciona mi función. Lo voy a hacer con una de mis teclas. Vamos a probarlo con mi tecla número 7 y le voy a agregar aquí mi función, ¿no? Pero para que funcione voy a tener que usar un comando lambda. Entonces vamos a escribir command igual a lambda y ahora sí vamos a escribir el nombre de la función. En este caso el nombre de la función es button click. Y como argumento de esta función, porque así me lo está solicitando, lo declaré como un argumento que se va a llamar num, pues tengo que escribir algo ahí, un número. ¿Cuál número? Pues el número del botón. Entonces cada vez que yo presione el 7, quiero que se almacene como argumento el número 7. Listo.
Entonces en este momento ya debería de funcionar. Voy a guardar, voy a ejecutar y por ahí tengo, bueno, escribí mal string variable, vamos a corregir eso. Aquí es string variable, vamos a guardar, nuevamente ejecutamos y ahora sí funciona. Muy bien, entonces como asignamos nada más al botón 7, pues debería de funcionar. Si presionamos 5, 6, 3 o cualquier otra tecla, no va a funcionar, solamente con el número 7. Ahí está. Entonces si presiono el 7, aparece 7. Si yo presionara nuevamente el 7, me lo sobreescribiría y no veríamos ningún cambio. Por ese motivo fue que agregamos o concatenamos la cadena de texto con el nuevo número, ¿no? Para eso hicimos este paso de aquí. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es agregar esa función a todos y cada uno de los botones, a excepción de el igual y el botón de limpiar pantalla, porque ese va a tener su propia función. Entonces vamos a copiar toda nuestra función que acabamos de agregar aquí. La copiamos y la vamos a pegar a todos nuestros botones. Listo. En este momento, si yo guardo y ejecuto, pues ya debería de funcionar con todos los botones y cada uno me debería de escribir el número 7 porque aún no se lo cambio, ¿no? Entonces escribo 7, me escribe 7, escribo 8, me escribe 7, ¿no? Todos los botones me escriben el número 7. Vamos a corregir eso cambiando para cada una de las funciones el número. En este caso no va a ser 7, 8 y así sucesivamente. Listo, si guardo y ejecuto, pues me aparece ahora sí, escribo el 7, me escribe el 7 y cada uno de los números me escribe su número correspondiente. Incluso el 0, el 1 y el igual, ¿no? Ahorita vamos a quitar este del igual porque esta tecla va a tener su función particular. También vamos a agregarlo a los operadores. A excepción de AC, que se va a tener también una función diferente. Muy bien, entonces guardamos, ejecutamos nuevamente y vemos que ya todas las teclas tienen asignada la función, ¿no? Aquí cuando yo escribo o presiono este botón de exponente, me va a poner un doble asterisco, ¿no? Todos los signos funcionan de manera correcta, a excepción de AC, que no le asigné la función, y la función igual, que también ahorita la vamos a corregir. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es declarar una segunda función. Esta función lo que va a hacer es que me va a realizar el cálculo, ¿no? Se lo voy a asignar únicamente al botón de igualdad y cada vez que lo presione me va a resolver la operación que yo tenga escrita dentro de mi display. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a crear una función que se va a llamar, le voy a poner resultado. Y pues no le voy a poner argumentos, ¿no? Nada más le voy a poner resultados. Y lo que va a hacer esta función me va a tratar de resolver lo que yo tenga en este display. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a utilizar una función que se llama eval. Entonces, lo voy a almacenar en una variable que le voy a poner opera. Bueno, operador ya la tengo, nada más le voy a poner opera de operación. Y lo voy a almacenar nuevamente como si fuera una cadena de texto. Ahora sí, voy a utilizar mi función eval, que ya les decía, eval es una función que ya tiene definida Python y lo que hace es que trata de resolver una cadena de texto como si fuera una operación matemática. Si le encuentra sentido, la resuelve. Entonces vamos a usar esta función eval y
¿Cuál es la función o cuál es la operación que va a intentar resolver? Pues lo que sea que se encuentre almacenado en mi display o en este caso en mi variable operado. Y listo. Lo que sea que resuelva o el resultado que encuentre, quiero que me lo escriba en mi display. Eso lo voy a hacer de la misma manera que en la función anterior. Dentro de mi input, pues lo que sea que se haya almacenado en mi nueva variable que se llama opera. Y listo. Ahora, es posible que lo que el usuario escriba en el teclado pues no tenga sentido, ¿no? Como el caso del que acabamos de realizar, que escriba dos operadores seguidos, ¿no? Por ejemplo, por entre o por exponente, entonces esta función eval no podría realizar correctamente el cálculo. En este caso, yo no quisiera que se detuviera mi programa cuando encuentre un error. Entonces, lo que voy a hacer es agregar una excepción. ¿Cómo hago esto? Simplemente voy a escribir aquí, le voy a pedir que intente realizar esto, ¿no? Intenta realizar esto que acabo de escribir aquí. Y si no puedes, entonces vamos a hacer except. Pues únicamente escribe dentro de mi input error. Listo. Y vas a borrar lo que sea que se encuentra almacenado en operador. ¿Sí? Para que mi variable nuevamente se encuentre disponible para escribir una nueva operación, ¿no? Entonces, vamos a darle guardar, ejecutamos y por aquí me aparece nuevamente un error. Ah, ok, lo puse con mayúscula, perdón. El try no es con mayúscula, es con minúscula. Intenta hacer esto y si no puedes, realiza esa excepción. Vamos a guardar nuevamente, ejecutamos y ahora sí. Por ejemplo, vamos a hacer una operación que sí se puede hacer. Vamos a poner 5 por 3. 53 entre 2 y vamos a... bueno. Y muy bien, ya tenemos creada nuestra función. Ahora vamos a asignársela a una de las teclas. En este caso se la voy a asignar a mi botón de igualdad. Cuando yo presione mi botón de igualdad, que lo tengo aquí, pues no quiero que me ejecute mi función botón click, quiero que me ejecute la función que yo acabo de crear. ¿Cuál es esa función? Pues la función resultado. Listo. Como no tengo ningún argumento, pues no es necesario declararlo aquí. Ok, a ver, ahora sí, vamos a guardar, ejecutamos y vamos a probar si funciona. Por ejemplo, voy a multiplicar 5 por 2. Ok, entonces escribe de manera correcta en mi display y voy a presionar la tecla de igualdad y me dice que hay un error, no puede realizar la operación. Vamos a ver por qué. Ah, ok. Bueno, aquí como estoy utilizando nuevamente mi variable operador, pues va a ser necesario declararla otra vez como si fuera una variable de tipo global. Entonces escribimos global operador. Listo. Muy bien. Vamos a hacer otra operación. 93 menos 90. Y me dice que es igual a 3. Ok, entonces si cuando yo termine de realizar una operación quiero hacer otra, pues lo puedo hacer, ¿no? 7 entre 2. Y esto lo puedo hacer porque después de que me calcule el resultado y me lo muestra en pantalla, pues me borra lo que yo tenga contenido dentro de mi variable operador. Ok, fue precisamente para eso que nosotros hicimos este paso de aquí. Operador igual a nada, ¿no? Que se vacíe lo que sea que contenga mi operador. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es crear una tercera función a la cual voy a llamar clear, ¿no? Clear es limpiar.
Bueno, le podría poner también limpiar, ¿no? Entonces le voy a poner aquí clear y lo que va a hacer esta función pues es precisamente que me va a borrar el contenido que yo tengo en mi input, en mi display. Muy bien, entonces lo que va a hacer mi función clear es que me va a borrar lo que sea que tenga en pantalla. Para empezar, voy a eliminar el contenido que yo tengo almacenado en mi variable operador. Entonces voy a hacer que operador sea igual nuevamente a nulo, ¿no? Que no tenga ningún contenido. Y lo que sea que esté contenido dentro de mi display, pues que también se borre. Entonces voy a escribir input text.set igual a 0, ¿no? Cada vez que yo limpio la pantalla quiero que me aparezca el número 0 en pantalla. Y listo, nuevamente aquí estoy utilizando la variable operador, entonces será necesario declararla como si fuera una variable global. Ahora sí, lo que voy a hacer es que le voy a asignar esta función al botón de limpiar, ¿no? Al botón que normalmente tenemos en nuestra calculadora y tiene las letras AC. ¿Ok? Es este que tengo aquí y en este caso le voy a agregar la función clear. Nuevamente no requiero argumentos, simplemente la llamo y listo. Vamos a guardar, ejecutamos y como vemos aquí vamos a realizar una operación. 6 entre 2 es igual a 3 y si yo presiono la tecla AC me borra el contenido que tengo en mi display, también lo que tenga contenido en mi variable operador y me deja aquí nada más el número 0. Ok, entonces pues ya funciona de manera correcta. Por aquí creo que no hemos probado el del exponente. Vamos a ponerle que 2 al cubo es igual a 8. Muy bien, entonces funciona también de manera correcta. Vamos a probar estos paréntesis a ver si también nos resuelve 2 por 3 más 5, que nos debería de dar 16. Vamos a poner aquí igual, pues nos dice que es 16. Ok, entonces todo funciona ya de manera correcta y con esto tendríamos terminada nuestra calculadora. Nada más antes de terminar, que se me olvidaba, pues vamos a ver si funciona. Si yo realizo una operación que no tenga sentido, por ejemplo voy a escribir 5 entre exponente 8, pues eso no tiene ningún sentido, me debería de marcar error, le voy a dar igual y pues en efecto me dice error. Entonces también mi excepción funciona de manera correcta y con eso ahora sí ya tendríamos lista nuestra calculadora.